El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de adentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpio todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor. Brevemente. Ustedes ya saben que tuve la oportunidad y una gran bendición de estudiar la carrera de medicina. Y el proceso natural de estudio es muy simple, pero muy interesante. Los primeros momentos de estudio es conocer el cuerpo humano. Así, te tienes que aprender todas las partes del cuerpo: músculos, huesos, tendones, arterias, venas, nervios, articulaciones, órganos. Y esto normalmente uno lo estudia, lo estudia y lo aprende en la anatomía, que es una de las materias más áridas, o sea, se le refiere como es un filtro, porque aprenderte de memoria algo que no ves, pues está complicado. Pero luego se complementa con las autopsias, o en el estudio, al menos en la carrera, en la universidad donde yo estudié, pues se tenían cuerpos de personas no reclamadas. Incluso había no un monumento, pero sí una placa en reconocimiento al cadáver desconocido, porque son personas que nadie reclama en la morgue y son donados para estudio. Al menos así era en mi tiempo, no sé ahora. Y entonces había el laboratorio de anatomía donde tú llegabas, tenías que haber estudiado la parte o la región que tú ibas a diseccionar. Recuerdo muy bien, a mí la primera que me tocó fue el triángulo de Scarpa en la zona inguinal. Y así diferentes partes. Tú vas viendo, vas abriendo y vas identificando las partes. Obviamente debajo de la piel. Y viene luego el médico y te dice: a ver, ¿qué se encuentra aquí? ¿Por qué está formado el triángulo de Scarpa? Bueno, por la arteria, el sartorio, y bueno, algunas de las cosas que me acuerdo. Y dice: ¿y qué pasa por ahí? ¿Y qué se puede hacer por ahí? ¿Y qué?
De hecho, este triángulo, si mal no recuerdo, cuando uno tiene que hacer una punción arterial para sacar sangre arterial, que no es lo mismo que la sangre venosa, se hace en esta zona de la ingle, se mete la aguja en forma vertical y una técnica que yo aprendí es la vas metiendo y la dejas, si todavía no sale sangre, la dejas y tú ves cómo la aguja, bueno, la jeringa empieza a moverse así. Quiere decir que ya está cerca de la arteria, entonces ya nada más lo bajas un poquito más y entonces se llena rápidamente, porque como es sangre arterial, trae presión. Y bueno, después de pasar la materia de anatomía, yo recuerdo que esa materia en aquel tiempo me la dio un maestro, un árabe, bueno, de nombre árabe, Said, que pues no tenía muchas intenciones de enseñarnos. Realmente era muy pésima la materia, entonces mis compañeros, los con los que hice toda la carrera, dijimos no, hay que buscar. Entonces yo tenía el turno de la mañana y eran 6 horas de anatomía junto con el laboratorio, entonces dijimos no. Y entonces nos metimos de oyentes en la tarde, entonces todo el primer año nos hicimos casi más de 12 horas, casi 14 horas de puras clases continuas. Bueno, en la mañana y luego comíamos algo ahí y nos quedábamos a las otras 6 horas en la tarde con un maestro de anatomía, un cirujano increíble, y daba unas clases magistrales hermosísimas. Después de la anatomía, o junto con la anatomía, viene otra materia, se llama fisiología, que es el funcionamiento de los órganos y de los sistemas. Vas empezando a conocer un poquito el funcionamiento del aparato reproductor, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso, y ves una visión global del funcionamiento. Y ya después, cuando vas avanzando, bueno, también vas a aprender histología, que es el estudio de las células, de los tejidos, aprender a distinguir. Te ponen una diapositiva de una laminita, de parte de un tejido, y con solo verlo tú vas a saber si es hígado, si es riñón, si es músculo del corazón, si es piel, si es lo que sea. Con solo ver un pedacito del tejido a través del microscopio, que después te lo ponen ya como una fotografía y tú tenías que saberlo identificar. Luego viene un poquito de farmacología para ver y poder entender cómo funcionan los medicamentos. Y después viene el proceso de ir viendo materias, ya cuando entras a las clínicas que le llaman, empiezas a ver, por ejemplo, gastroenterología. Entonces, vuelves a ver toda la anatomía, vuelves a ver toda la fisiología de ese sistema y ya empiezas a ver la patología. Y así cada sistema. Entonces, los años restantes de la medicina vas a llevar un cierto tiempo gastroenterología, endocrinología. Bueno, me faltó otra materia fascinante, embriología, que es cómo se forma el bebé desde el momento de la concepción, de la unión de esos dos gametos, los espermatozoides y los óvulos, y se va formando y tú vas aprendiendo cómo se va multiplicando de una célula a 2, luego a 4, 16, 32, 64, y se les va dando sus nombres y vas estudiando cómo el milagro de la vida va viajando por todas las trompas de Falopio, porque la fecundación se da en las trompas de Falopio. Y luego ya tienen que subir nadando los espermatozoides hasta arriba, o sea, hasta por todo el útero, hasta una de las trompas. Unos se van para un lado y otros para otro. Porque cuando hay la ovulación,
Normalmente sale un mes de un lado y un mes del otro, de los ovarios. Entonces imagínense, la naturaleza pues se dividen los espermas y unos van para acá y otros van a ver quién es el suertudote que encuentra el óvulo. Entonces tú ya vas viendo cómo de esas células se van multiplicando y van formando las capas, 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, que es lo que van a dar a los órganos, a la piel, a los músculos, cada uno. Y ahí es donde uno entiende, ahí es donde yo ya, cuando estudié un poquito de acupuntura, entendí cómo es que picándote un nervio o una parte puede actuar en otra parte, porque todo está conectado, todo está conectado. Entonces, tiene su razón científica hermosísima. Bueno, y luego, como les decía, vienen ya las clínicas hasta que entras a hacer tu internado. Y ya después de tu internado, que es donde vives literalmente en un hospital, bajo la dirección de médicos que te van guiando, te van enseñando ya más cuestiones prácticas, y luego haces tu servicio social, donde tú ya solito estás en una zona de servicio. Ustedes que me van a decir, bueno, venimos a misa o a una clase de medicina. Es que tiene su razón, o sea, entender este proceso te va a ayudar a entender lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Déjenme hablarles de otro proceso muy interesante. Normalmente, nosotros aprendemos en una familia cómo comportarnos. Traemos nuestra propia herencia genética que se refleja no solamente en el físico, sino en la manera de ser. Hay quienes son más temperamentales, otros más pacientes, otros más pasguatos, otros proactivos, otros esto, pero es lo que se trae. Y otra cosa es lo que se va aprendiendo, lo que se va desarrollando. La personalidad una es y la otra es el carácter. El carácter se nace, la personalidad se va desarrollando. Y obviamente, pues vemos que cuando es una familia sana, cuando es una familia madura, los hijos aprenden muchas cosas, que con mucho esfuerzo de los padres, porque no es nada más de que hagan esto, sino cuántas veces hay que decirle a un hijo en su adolescencia, incluso en la juventud, que hagan las cosas. ¿Cuántas veces son necesarias para que entiendan? Yo creo que no hay un número, ¿verdad? Porque de repente le dices 1, 2, ¿cuántas veces te he dicho 1,000,000 de veces y no lo haces? Y algunas veces lo hacen y otras veces como que le piden un permiso a un pie para mover al otro. ¿Verdad que no? A mí me pasó. Yo fui adolescente y cómo me costaba trabajo hacerle caso a mis viejos. La rebeldía, la soncera, la inmadurez, el egoísmo, las hormonas, tantas cosas que impedían. Pero a lo que voy es, en la familia aprendemos cómo funcionar. Aprendemos la estructura social que debemos de respetar, entender y vivir. Por eso sabemos ahora que el ataque es, y siempre ha sido hacia la familia. Y este ataque no es ahorita, empezó desde mucho antes, ¿no? Con Adán y con Eva. Pero aquí es donde vemos esta situación tan interesante, en donde vamos descubriendo que cuando se puede alterar la estructura, volviendo a la anatomía, uno aprende que si un órgano no está bien, a la larga va a afectar los demás órganos. Si nace con algún defecto, si nace con algún problema, va a afectar después si no se corrige, si es que se puede corregir el defecto. Por ejemplo, un defecto en el corazón a la hora de nacer, que no se cierran bien los agujeros entre las dos ventrículos, entonces a veces hay que operar al niño. Y esto, pues, ya gracias a la ciencia, a los estudios y a aprender cuál es lo anormal
Porque si yo conozco lo que es anormal, veo lo anormal, digo, cara, aquí algo está mal. ¿Por qué el niño se pone azul? ¿Por qué se camina y se cansa luego? Se ponen los labios azules, los dedos de las yemas azules, está cianótico. Hay un problema, entonces se puede atender el problema claramente. Es lo mismo en la familia. Cuando un padre toma el papel que le corresponde de hombre, esposo y padre, y una mujer atiende el papel de mujer, esposa y madre, de acuerdo al plan original, no de acuerdo al plan que va cambiando, de acuerdo a la moda, de acuerdo a las ideologías, de acuerdo. Ya hemos visto cómo este ataque a la familia se ha dado, por ejemplo, empezó desde la creación, pero así ya más abiertamente con el ataque que se dio en la Reforma, en donde se le quitó el poder a los sacramentos, se le quitó el poder al sacramento del matrimonio. Ya no existía el sacramento del matrimonio, al menos en la rama protestante, en la separación de los protestantes, y entonces empezó el divorcio. O si lo vemos, por ejemplo, con Enrique VIII de Inglaterra, que ya no quería seguir casada con esta mujer, y entonces le pidió al Papa que lo divorciara, que no, y entonces se separa de la Iglesia Católica y forma la Iglesia Anglicana. Y así vienen estos ataques que han sido graduales. Después, si nos damos un poquito o un muchito después, con la revolución sexual, la época de los hippies, el amor libre, la droga. Luego viene, ahí ya desde ahí empieza la afectación de la salud familiar, la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual y la salud de todo el núcleo de la familia. Y si vamos más adelante, pues después nos meten las cuestiones de la ideología del género, en donde pues es las que nacen o que dicen que nacen con esta identidad de que yo me concibo, me autopercibo de tal manera o de otra manera, diciendo esto es natural. Esto incluso genéticamente lo han querido demostrar y no han podido, ni podrán. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como el cuerpo. El cuerpo se enferma por todo lo que vamos teniendo, por todo lo que vamos adquiriendo, por todo lo que vamos permitiendo. Si uno no duerme bien, si uno no se alimenta bien, si uno no hace ejercicio, va sufriendo el detrimento de tanto estar usando el cuerpo, se va perdiendo, Ayer comentábamos en el comedor y alguien comentaba de una persona que pues se le ve que ya no tiene el músculo como tal. Y precisamente a cierta edad, si de por sí se va en detrimento todo y no hacemos ejercicio, se da lo que se llama la sarcopenia. La sarcopenia es cuando se pierde masa muscular conforme a la edad. Y esto se puede eliminar o se puede retrasar si hacemos ejercicio. El caso es que lo que estamos viviendo es una alteración del funcionamiento natural del ser humano. Ya no me refiero al cuerpo. Me refiero, que sí es la enfermedad, me estoy refiriendo a la alteración del funcionamiento de mi ser como persona. Porque el plan original es la salvación, es estar en la gracia, estar bien con Dios. Hemos visto la creación, hemos estado oyendo, meditando cómo se da el proceso de la creación y hablábamos de que pues, es una perfección, es una armonía, es un diseño perfecto para que se sostenga la vida. Y esta vida no solamente de las criaturas, de los animales, de las plantas, sino también y principalmente del hombre, es un diseño perfecto. Y terminábamos esa narración y hoy empezamos con la segunda narración
de la creación. Esa fue la primera, ahorita ya estamos en la segunda, donde nos habla precisamente ya de la función que va a darse. Obviamente es mucho más complejo que solamente lo que nos dice aquí, ¿sí? En donde pone toda la creación al servicio del hombre, pero no para que el hombre la destruya, sino para que el hombre sepa administrar. Y sabemos cómo ha entrado la enfermedad, en donde pues se hacen dueños de el agua y la venden, se hacen dueños del petróleo y lo venden, aunque dicen que es del pueblo, pero sabemos que el pueblo es el menos beneficiado de los recursos de un país. Pero la creación es hermosa, es perfecta, y hablábamos también de que nosotros somos una creación hermosa. ¿Y qué sucede? Que cuando viene la enfermedad, viene el trastorno, viene toda esta situación, viene el trastorno, que hace la enfermedad. Y esto, si no me equivoco, lo vamos a ver, yo creo que para el viernes. Sí, para el viernes, porque todo esto que vamos a estar viendo estos días es cómo funciona de acuerdo al plan de Dios. Hombre, mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirán, y los dos serán una sola carne, ¿sí? Y en esta segunda narración es hermoso porque en la creación Dios está diciendo nada más: hágase, hágase, hágase. Cuando hace al hombre, no dice hágase, dice algo, una palabra hermosísima, hagamos, hagamos. O sea, aquí está involucrando la Trinidad, está involucrando ese misterio que nosotros reconocemos como la Santísima Trinidad. Y está hablando de una participación directa. En la creación, Dios nada más habla y dice: hágase la luna, hágase el sol, hágase la tierra, hágase el agua, hágase los animales. Aquí dice, un día el Señor tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto, sabroso fruto y demás en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor lo tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas. Esta es la causa de la enfermedad. De todas las enfermedades físicas, de todas las enfermedades mentales, emocionales y espirituales. La desobediencia, que es cuando viene un factor o un agente externo, por ejemplo, un virus, una bacteria que entra en tu cuerpo y te genera un problema. Bueno, yo quise dar toda esta introducción para que entendiéramos cómo es que se da un problema en la vida del hombre y que sigue siendo la causa principal de todos los males. La desobediencia, el no buscar, el no querer, el no escuchar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Seguimos ignorando el orden, la perfección, el plan, el diseño que Dios tiene para nosotros. Y empezamos a hacer las cosas de alguna manera diferente. Entonces, aquí es donde viene ese proceso. Ahora, ya que entendimos con la comparación que hice del estudio de la carrera de medicina y de la sociedad, cómo afecta el funcionamiento, ¿por qué ahorita hay hombres violentos?
¿Por qué hay hombres inmaduros? ¿Por qué hay hombres con vicios? Porque hubo una enfermedad que los afectó y que a veces, no siempre, fue introducida por alguno de los papás de él o por alguien más que afectó, dañó y alteró el equilibrio, la función, el entendimiento, la autopercepción que tiene esa persona en sí mismo. Y lo mismo sucede con las mujeres. ¿Qué es lo que lleva ahora a que las mujeres se dediquen a tener relaciones sexuales como si fuera? Hace algunas semanas salió una influencer que hizo una apuesta de poder tener relaciones con 100 hombres en un solo día. Y tú dices, ¿what? ¿Así? Y lo intentó, no sé cómo quedó la pobre escuincla, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está dando? Bueno, una alteración en el funcionamiento, en la estructura original, la célula que hace funcionar es la familia. Es la familia. Si tú afectas la familia, toda la estructura de la sociedad va a estar enferma. Se va a dañar y va a ocasionar serios problemas. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos tratando de arreglar o de pedir a Dios la sanación, la reestructuración de los hogares. Recuerdo hace muchos años una comparación que hizo el padre sobre cuál era la misión de los misioneros. Decía él que la familia es como, o la sociedad, no recuerdo, es como un barco que está haciendo agua y pues están los diferentes carismas, ¿no? Los que atienden a los enfermos, los que atienden a los pobres, los que hacen educación. Y el barco tiene un hueco, un hoyo por donde está entrando el agua. Entonces, como que los misioneros van a tratar de ir reparando ese hueco donde está entrando el daño, y es precisamente en la familia. Y por eso una de las áreas que trabajamos es la sanación. La sanación no siempre va a ser no es quitar muchas veces el problema, es no permitir que ese problema siga haciendo agua, siga dañando el corazón de una persona y termine en una crisis o, lo peor, en la condenación de su alma. Por eso es tan importante entender cómo voy a poder entender lo que es bueno si nunca lo he visto. Si una criatura nace en una familia donde no hay esa estabilidad, ¿cómo puede él después o ella poder tener una familia estable si nunca lo ha visto? Es como yo. Si yo no hubiera estudiado primero cómo funciona el cuerpo, cómo está estructurado el cuerpo, pues yo no voy a saber cuándo está enfermo. Me refiero como médico. Claro, cada uno a veces puede detectar cuando empieza a fallarle alguna parte, pero muchas veces puedes estar enfermo y no darte cuenta. Puedes incluso darte ya cuenta cuando pues ya no te queda otra más que estirar la pata, porque ya no hay manera de curar. Pero el médico tiene que entender el funcionamiento de la anatomía, la estructura y el funcionamiento, para poder entender la enfermedad, por dónde viene, y aún así no siempre se puede curarla. Nosotros, me refiero a los consagrados, sacerdotes, religiosas, la idea es precisamente trabajar en enseñar la palabra de Dios. Eso se llama evangelización. Y la estructura natural, divina, que Dios quiso que se llevara a cabo. Hombre, mujer e hijos, familia. Todavía hay quienes, pues, se casan, todavía hay cada vez menos matrimonios por la iglesia, se juntan. Y ya después, pues ya no se quieren, o ya se pusieron los cuernos, o ya encontraron algo mejor, o ya se aburrieron y se separan.
Y si ustedes ven los modelos que nos presentan los medios, es una porquería. Los artistas, o sea, cambian de pareja como cambiar de calcetines. Y ya está con una, y si no, ya después no, ya sea con otra. Y claro, sí hay parejas que han durado, pero la mayoría es una enseñanza equivocada. Entonces, todas estas cuestiones entran en la mente y en el corazón de las personas, de los hijos. Por eso es tan importante cuidar qué es lo que ven nuestros hijos, qué es lo que oyen. No podemos aislarlos, pero sí podemos evitar que entren temprana edad en contacto con situaciones tóxicas, destructivas, desde el celular, porque pues está comprobado el daño mental que hace el celular en los niños. No les permite desarrollar un área que es la de el trato, la cuestión social, el desarrollarse con otros, porque viven encerrados, viven absorbidos en un mundo cibernético, irreal, y lo vemos en las redes, en los famosos influencers que te presentan una vida perfecta, pero que en el fondo están vacíos, y no es la realidad. Entonces, bueno, la idea de todo esto es precisamente conocer la estructura. La estructura la da Dios. Y esa estructura la vemos, por ejemplo, en el cuerpo. Lo vemos en la creación. El que ustedes y yo podamos respirar es porque hay un diseño perfecto que contiene la cantidad exacta de gases para que podamos respirar. ¿Sí? El frío, pues lo podemos percibir, el calor, que nos ayuda a protegernos, que nos ayuda, ahorita pues casi todos traemos algo que nos cubra, ¿sí? Algunos parece que son esquimales, la que está ahí atrás así con su gorrita y todo, bien protegida, ¿no? Y nos enseña, nos ayuda a cuidar este cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la estructura de mis relaciones? Que es la función. ¿Cómo estoy funcionando yo como parte de este cuerpo que es la iglesia, que es el diseño de Dios? ¿Soy alguien que funciona bien o soy enfermedad? ¿Soy una célula, soy un tejido que tiene cáncer o que está infectado o que es tan egoísta que solamente piensa en sí mismo? ¿O soy de aquellos que le encanta señalar lo que está mal en los demás y no es capaz de ver lo suyo? Soy de los que grito, ofendo. Soy de los que desprecio, maltrato. Soy de los que soy violento, golpeo, hago sentir mal a los demás. O a veces funciono bien, estoy de buenas, hoy sí trato bien a todos. Y cuando estoy de malas, que ni se me acerquen porque les va como en feria. Entonces a veces como que andamos funcionando y a veces somos tóxicos, somos destructivos, somos personas peligrosas. Y no porque a veces queramos serlo a propósito, sino porque la enfermedad que tenemos no la estamos reconociendo. La mayor enfermedad es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Es la ausencia de buscar hacer la voluntad de Dios. Es la ausencia de querer formar parte de esta estructura, de esta creación maravillosa. Es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo reestructurado, el cuerpo sanado, el cuerpo salvado de toda esa enfermedad que entró con el pecado de Adán y Eva y que pues ahora queremos pues tratar, empezando con nosotros mismos.
Imagínense un cura que no ha podido sanar sus propias situaciones y arrastra, y en lugar de ayudar, daña. En lugar de curar, enferma. Y lo sabemos. Sabemos, en primera, los curas no somos perfectos, somos humanos con muchas miserias, con muchos errores, con muchos pecados. Y es una lucha diaria. Pero sí es importante entender estos tres aspectos: la estructura, la anatomía; el funcionamiento, la fisiología; y la enfermedad, para después trabajar en la cura. La estructura, el plan que Dios tiene desde la familia, como individuos y como familia. El funcionamiento, cómo debo yo aprender a ser hombre, cómo debo aprender a ser yo mujer, para después aprender a relacionarme con las demás personas, mis hermanos, mis amigos, incluso mis enemigos, para después yo poder estructurarme en mi propia familia y poder funcionar como esposo, como esposa, como padre, como madre, y después como abuelo, o si soy una persona soltera o viuda, también aprender a relacionarme, aprender a funcionar y aprender a detectar la enfermedad para buscar la cura. Y una de ellas la tienen al alcance, es la confesión. Es acercarse con humildad. ¿Sabe qué, Padre? Yo me acuso. Es como decir, yo estoy enfermo. Yo me acuso de esta enfermedad, de este pecado. Y esto nos ayuda a ir sanando, pero también a ir tomando conciencia de la lucha, del entendimiento que debo de tener del mal que estoy teniendo y del mal que estoy ocasionando. Todo esto es para explicar el Evangelio. A veces creo que me extiendo mucho, pero bueno, espero que sirva. Está esta escena hermosísima donde está esta situación. Ayer oíamos cómo estaban atacando a los discípulos de Jesús por haber comido sin lavarse las manos y no llevar a cabo todas las purificaciones que normalmente, tradiciones, hablamos ayer de las tradiciones, a veces enfermizas, humanas, que nulifican la tradición de Dios. Y entonces Jesús, después de hablarles y decirle a los fariseos, es que ustedes son unos hipócritas, porque con tal de sostener sus propias tradiciones, hechas por hombres, anulan la tradición divina, anulan la voluntad de Dios. Y después Jesús llama a la gente y les dice, escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Hay que entender a qué se refiere. No quiere decir que lo que comas nunca te va a enfermar. No se está refiriendo a una enfermedad física, ¿sí? Porque a veces comes y te da chorrillo, ¿sí? O vomitas, o te da, no sé. O a veces en estos climas que no te cubriste bien, dicen, te entra un aire, te enfriaste y ya te dio gripa, ya te dio algún problema respiratorio. No se refiere a esa cuestión de enfermedad. Dice mancha, no lo que entra el hombre mancha, porque todo lo que entra sale. O sea, está hablando no de un problema de comida, está hablando de todo lo que sale de dentro del hombre. Pero eso que sale de dentro del hombre tiene dos orígenes, tiene dos fuentes. La primera, la que traemos por nuestra condición caída, por la concupiscencia, por el pecado original con el que nacemos y que esto nos hace proclives a estar viviendo fallándole a Dios. Y la segunda, que es cuando por la falta de estructura sana y por la falta de funcionamiento social, familiar y social, entra en mí a través de lo que veo, a través de lo que oigo y a través de lo que percibo con los sentidos,
con los demás órganos de los sentidos. Y esto obviamente hace que entonces venga de ahí toda la enfermedad que estás cargando. La envidia, la ira, la gula, la lujuria, la pereza, la avaricia, la envidia. Me faltó uno: avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza y soberbia. Y también de ahí viene la mentira, de ahí viene el desear lo de los demás, de ahí viene el dañar a los demás, de ahí viene el aborto, de ahí viene la eutanasia, de ahí viene todos estos trastornos que ahora los ven como normales, de ahí viene todos los actos que están manchando, que están haciendo que tu estructura, o sea, tu manera de relacionarte con los demás, tu papel que tú tienes en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, esté fuera de lugar y ocasione que no funciones. Y esto Pablo lo va a decir claramente, y él dice: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y es por todo lo que permitimos que entrara. Hay una parte, repito, que es con la que nacemos y tenemos todos esta carga, que es la concupiscencia, y otra es la que adquirimos viendo a papá, viendo a mamá, viendo al abuelo, viendo la televisión, viendo a los artistas, viendo esto, viendo aquello, y entonces es de donde viene todo el mal. No podemos aislarnos porque no es saludable, pero sí podemos trabajar en esa sanación. Les decía yo, cuando un niño desde pequeño está expuesto a situaciones malas, tóxicas, de violencia, de alcoholismo, de lo que tú quieras, va a repetir o va a hacer una situación. Yo platicaba con una señora que pues está luchando por dejar una situación codependiente, en donde violencia, humillaciones, infidelidades, vicios por parte de su pareja. Y qué difícil es, de verdad, qué difícil es ayudar a alguien que no sabe que está enfermo, o que sabe, pero que no sabe cómo hacerlo, cómo impedir, cómo parar, cómo no continuar con una situación. Para aquellos que lo vemos desde afuera es fácil decirle: pues ya párale, o ya sepárate, o ya ponle una denuncia, o agárralo a cachetadas. No, no es cierto. O sea, haz algo. Pero no es tan sencillo, porque no conoce, no tiene el entendimiento, no tiene la función, no tiene esa capacidad de ver que puede ser una persona normal, una persona sana, una situación en donde ella puede decir no, o él, porque también me ha tocado abusos de violencia con varones. O sea, poder decir no, hasta aquí, no más. ¿Y por qué lo permite? Porque lo vio en su mamá. Porque lo vio con su papá, lo vio con su hermana, lo vio con el abuelo, con la abuela. O porque nunca se le dijo lo importante, lo valioso que es a los ojos de Dios y que puede salir adelante, reconociendo sus errores y miserias, pero puede superarse, puede decir: yo puedo cambiar con la gracia de Dios, puedo ser diferente. A veces, ese es uno de los tópicos que cómo me cuesta que la gente entienda. Ayer hablaba yo de una plática que va a haber aquí en Tijuana, el 22, sábado 22 de febrero. Se los recomiendo si quieren más información sobre esta situación tóxica y que muchas mujeres y muchos hombres están viviendo y que no saben qué hacer o cómo hacerle. Pueden pedir información ahí en teléfonos con Martita, con ella, a las telefonistas les mandé la información. Cuesta creo que 1,800. Es una inversión. Yo creo que vale la pena. Porque es al menos decir: oye, estoy enfermo. Esto no está bien. Y ya poder buscar ayuda. Lo mismo, yo le decía a esta persona que tiene una hija
preciosísima, una adolescente. Y le digo, tienes que hacerlo por ella y llévala a ella también, porque es necesario que ella se dé cuenta de lo tóxico de su relación. Y me dice, no, es que ella se da cuenta, sí, pero ella tiene que entender que hay formas de solucionarlo, porque si no, ella va a repetirlo cuando se case o cuando se junte, porque no conoce una estructura sana, un funcionamiento sano. Vuelvo al ejemplo del cuerpo. Cuando no están los órganos bien estructurados, viene una enfermedad. O cuando no están funcionando, viene una enfermedad. Pues es lo mismo en el corazón de una criatura que ha crecido en un ambiente tóxico, destructivo, de alcoholismo, de violencia, de ausencia de violencia. Pues, ¿cómo va a poder esta criatura poder formar un hogar si no conoce? Y muchos a lo mejor se ha crecido con esta situación. Y como dicen vulgarmente aquí en México, salen de Guatemala para entrar a Guatepeor. Se salen de una situación mala de casa de papá y de mamá para conseguirse alguien peor con el que se casa. Porque no hubo una enseñanza, no hubo una sanación, no hubo un entendimiento de todo el problema. Entonces, por eso Jesús nos dice claramente, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón, hay que acordarnos que cuando se refiere al corazón no se refiere a un órgano, al órgano donde late, se refiere a donde tomamos las decisiones. ¿A qué está apegada la voluntad? ¿A qué está apegada mi decisión? Y como mi decisión está apegada a vicios, a pecado, a situaciones dañinas, enfermizas, es como el cáncer. El cáncer no le interesa más que sobrevivir y se come todo el alimento de las demás células. Por eso, tristemente, una persona con cáncer, cuando ya está en cáncer avanzado, están secos, están así, flacos, porque todas las células del cáncer se han comido todo y las demás células están muriendo. Es precisamente qué es lo que sucede cuando viene esta enfermedad de nosotros. Viene a secarnos completamente el alma, a destruirnos. Pero entró en nosotros. Ya les dije, hay una parte que viene con nosotros, nuestra propia concupiscencia. Pero si es una chispita o es una fogatita y le echamos gasolina, pues eso va a arder, pero sabroso. Platicaba yo con un joven y le decía, y ese se los digo a todos los varones, ahora también tristemente a las mujeres se los tengo que decir, no se dejen engañar con la idea de que películas para adultos. Yo no conozco ningún adulto que sea inmune a la pornografía. No existe. Se nos engaña diciendo que ya como eres adulto puedes ver películas 3X, ZY, yo no sé qué tanto, como si no te fuera a afectar. Es la mayor mentira. Te dejas absorber y entra en tu mente y luego quieres hacer cosas que no debes de hacer con tu pareja, y como no puedes con tu pareja, entonces buscas por otro lado lo que no puedes hacer o no te dejan hacer. Entra en ti, en tu voluntad. ¿A qué está pegada tu voluntad? Fíjense, intenciones malas. O sea, cuando a este me la hizo, me la va a pagar. Venganza. ¿Dónde está apegada tu voluntad? A la venganza, a la ira. Fornicación, toda la lujuria. ¿Dónde está pegada tu voluntad? En satisfacerte, porque tú eres el centro del universo. Lo que importa es lo que sientes, lo que importa es tu placer. Tu voluntad está apegada al placer. Robos. ¿A dónde está tu voluntad?
en lo material, en el poseer, en el tener, ¿sí? Que es precisamente lo que nos lleva a la avaricia. Luego, los homicidios, peor tantito, que es esa ira descontrolada que te lleva pues a poder quitarle la vida a otra persona por la ira o por la avaricia o por la pasión desenfrenada de la ira, donde en un crimen pasional que les llaman. Adulterios, también lo mismo. Codicias, ¿dónde está tu voluntad? Pegada a lo material. Injusticias, ¿dónde está tu voluntad pegada ahí? En sacarte con lo que tú quieres, de acuerdo a tu estructura tóxica, enfermiza, de acuerdo a lo que tú sientes que mereces o que quieres, y no te importa pisar a nadie con tal de obtener lo que tú quieres, y cometes injusticia. Los fraudes, otra vez, tu cuestión, tu voluntad apegada a lo material, al dinero. El desenfreno, vamos a vivir la vida loca. O sea, tengo ganas de no levantarme, tengo ganas de no dormir toda la noche y andar de juerga, tengo ganas de drogarme, tengo ganas de alcohol, tengo ganas de party, tengo ganas de... Es el desenfreno. O sea, no tienes freno, no tienes límites. Vuelvo un poquito a la anatomía, que se me hace fascinante. ¿Por qué si las células se están reproduciendo, por qué no se reproducen así constantemente y sin control? Porque hay un sistema, no me acuerdo ahorita el término, en donde la continuidad de una célula con otra célula impide que se empiecen a reproducir. Hay un sistema de control. En el cáncer este control se rompe y entonces empiezan a reproducir las células, pero como no alcanzan a madurar, son células neoplásicas, células deformes que no se formaron de acuerdo al origen y empiezan a hacer el desorden, que es precisamente el no tener freno, que es una de las cosas que debemos de aprender. ¿Se vale enojar? Claro. Lo que no se vale es no tener freno a tu enojo. Y si no tengo freno a mi enojo, miento a la madre. Me le cierro a alguien cuando voy en el carro. O por enojo, por esa situación, empiezo a juzgar y a destruirle la vida a otra. El ejemplo de una señorita, una jovencita, que se había separado de su ex, del que era su novio, y entonces este muchacho empezó a andar con otra, y pues en un arranque de celos, ¿son normales los celos? Podríamos decir que es parte de, pues no la apuñaló. Y ha salido en las noticias, y como es menor de edad, pues solamente le van a dar máximo 5 años. Y la otra pobre criatura está luchando por su vida. Más de 21 puñaladas. Y tú dices, él no aprenderá a tener frenos. Por eso, de niños, les enseñamos, no le pegues a tu hermana, respeta. ¿Cuántas veces no te dijeron eso? Hasta te cayeron gordos tus papás, ¿sí o no? Más o menos. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando los frenos. Hay que tener frenos. Y una voluntad que no tiene la capacidad de frenarse, hace lo que quiere. Y ese desenfreno puede ser en lo material, en lo sexual, en la ira, en cualquier cosa. Porque tu voluntad no aprendió los frenos. Y está pegada a diferentes cosas. Las envidias, otra vez. La difamación. ¿Con qué facilidad hablamos del otro? En donde nos sentimos superiores. Cuando oigan que alguien está hablando mal de otro y que lo dice una y otra, tiene un problema. Difama, o sea, le quita la buena fama. Hay una anécdota, creo que fue con el santo cura de Ars,
en donde una señora se fue a confesar precisamente de ese pecado. Difamaba, o sea, hablaba mal, sin fundamento, sin conocer, nada más difamaba. Entonces el santo cura le dice, bueno, vas a agarrar tu almohada, en aquel tiempo las almohadas tenían plumas, vas a ir a la torre de la iglesia, vas a abrir tu almohada y vas a soltar todas las plumas al aire. Y luego vas a bajar y vas a juntar todas las plumas. Bueno, fue a hacer lo que debía de hacer, se subió a la torre, abrió su almohada, la sacudió, y que tenía que estar un día que hiciera viento, la sacudió y se bajó y juntó 3 o 4 plumas. Dice, así son las palabras que salen de tu boca, ya no las puedes regresar. Se las lleva el viento y pueden hacer daño. ¿Cuántas veces hemos oído de que se acusa injustamente a un hombre de haber violentado a una mujer y ha sido mentira? No me voy a ir muy lejos, un sacerdote hace un par de años se le acusó gravemente de algo. Después, la misma persona que lo acusó desmintió y dije, es que lo hice por dinero. Pero ya la fama del sacerdote estaba destruida. Fíjense cómo la voluntad, donde tendría que estar unida, que esa es la función ya del alma, la función espiritual. Estuvimos hablando de la función, la estructura, estuvimos hablando de la estructura de mi ser, físicamente, pero también socialmente, en mi familia. Estuvimos hablando de cómo debo de funcionar con todos, pero nos hace falta descubrir, para poder funcionar bien y sanar, estar teniendo una relación sana con Dios, que es donde mi humana voluntad debería de estar unida a la divina voluntad. Ahí es donde empieza la verdadera recreación, volver a ser imagen de Dios, volver a vivir como Dios nos pide que vivamos. Y lo hermoso de mi Dios es que podemos haber vivido una vida disoluta de gran pecado. Acuérdense la parábola del hijo pródigo. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Para mí tú estás muerto. Eso es lo que le está diciendo literalmente. Yo quiero la parte de la herencia. Se da la herencia cuando se muere el papá. Le da la herencia y vive una vida desenfreno. No tiene freno, se apega, su voluntad apegada a la violencia, al sexo, a las comidas. Termina sin nada, ya que no tiene nada, tampoco tiene amigos, y termina para poder comer comiendo comida de puercos o tendiendo a puercos y queriéndose comer la comida de los puercos. Y entonces le cae el 20. Ay, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores. Voy a regresar a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Permíteme estar como uno de tus trabajadores. Pero hay una humillación, hay un reconocimiento y una humillación y el deseo de vivir bajo la autoridad de su papá. Nosotros bajo la autoridad de Dios, unidos bajo la autoridad de la única voluntad que nos debe de importar. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga? Entonces, lo que se pretende, con todo y mis limitaciones, es ayudarles a entender cómo están estructurados como seres humanos, de acuerdo al plan de Dios, cómo debemos funcionar, por qué no estamos funcionando y cuál es el tratamiento que debo de tener para poder funcionar. Y ese tratamiento empieza con una buena confesión, con una buena sanación y en una búsqueda de conocer, escuchar, hacer y confiar.
escuchar, hacer y confiar la voluntad de Dios. Entonces dice, la difamación, el orgullo y la frivolidad, todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. O sea, el mal que tienes viene de aquí, no viene de tu suegra, no viene de afuera. ¿Te lo pusieron? Sí. ¿Lo aprendiste mal? Sí. Pero tú lo permitiste por ignorancia, porque no te enseñaron lo que es correcto, porque no te han ayudado a liberarte de esto que traes, pero viene de ti. Algunas veces hay que saber poner un alto y separarse de una situación que no está bien. Otras veces hay que denunciar. Yo me he metido en broncas por meterme a ayudar a denunciar cosas que no están bien. Desde abusadores de niños hasta personas violentas con sus parejas y otros niveles más grandes que no puedo mencionar, pero he recibido incluso amenazas. Creo que fue el año pasado, afuerita ahí estaba un señor que me quería golpear porque yo había hecho que su esposa lo dejara. Después la señora volvió con él, entonces ya me iban a romper la cara por metiche. Y hace no me acuerdo cuánto tiempo, afuera, cuando yo llegaba, quisieron quitarme la vida. Con esos rifles me dispararon, yo salí corriendo. Después ya me enteré que había sido por meterme en broncas. Pero creo que lo importante es que necesitamos nosotros buscar lo que debe de ser la voluntad de Dios. Todo aquello donde mi voluntad está más apegada te va a traer enfermedades. Y no me refiero físicamente, que también las hay. Me refiero a la enfermedad del alma. Y si tú no estás funcionando con Dios, no vas a estar funcionando contigo mismo ni con los demás. Y vas a ser un foco de cáncer, vas a ser un foco de infección, vas a ser un foco de daño para los demás. O puedes empezar un proceso de sanación, de transformación. Nunca terminaremos, porque siempre es una lucha continua, es una transformación necesaria que debemos nosotros de vivir. Pero que es maravilloso, porque el Señor nos ha dado la vida, nos ha dado todo y nos ha dado a su Hijo, para que tú y yo podamos empezar a entender cómo debo de estar, cómo funciono, cómo atacar la enfermedad y cómo empezar a vivir una vida sana, de acuerdo al plan de Dios. Vamos a hacer un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Con sus ojitos cerrados, entreguémosle a Dios esas estructuras familiares que no han sido perfectas. En algunos momentos a lo mejor han sido hermosas, pero han también tenido su mala estructura donde no está funcionando una relación sana o no hubo una relación sana, madura entre papá y mamá. Hubo abandono, violencia, vicio, infidelidad,
hubo muerte, y que esto nos afectó, y que muchas de las cosas que estamos haciendo puede ser debido a esas experiencias dolorosas, traumáticas, de soledad, de dolor, de sufrimiento, que nos llevó tal vez a no entender que esa no es la vida verdadera que Dios tiene para mí, a no entender que puedo liberarme de eso con la gracia de Dios, que puedo ser mejor por la gracia de Dios. Por eso es importante sanar tu corazón. Perdona a papá, palabras, acciones, omisiones que realizó dañando a tu mamá, dañándote a ti y a tus hermanos. Toma la medicina que Dios nos da y dilo así: papá, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y si tienes algo en concreto, y si es mucho y no puedes abarcarlo, dice: papá, por todo lo que hiciste, no te juzgo. Ahora entiendo que tú venías también de un hogar destruido, de un abuso, de un abandono, de unos vicios. O fuiste influenciado por familiares o amigos que te desviaron de tu propia familia de origen, llevándote a eso que tanto daño te ha hecho, dañando a mi mamá, dañándome a mí y a mis hermanos. Yo te perdono, papá, porque no viviste unido a la voluntad de Dios, porque no hiciste lo que Dios quería que hicieras. Tal vez nunca supiste qué hacer, tal vez nadie te enseñó o no quisiste aprender. No te juzgo. Ahora entiendo dónde estuvo el problema de tu enfermedad. Tu voluntad estaba aferrada al alcohol, al sexo, al trabajo, al dinero, a tantas acciones que vivías y que determinaron tu función, a lo mejor no sana, conmigo y con mis hermanos y mi mamá. Papá, donde quiera que estés, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y también yo perdono a mi mamá. Te perdono, mamá, porque permitiste muchas cosas, porque aguantaste muchas, pero que nos dañaste con ello. Te perdono si tú fuiste la violenta, si tú fuiste la que dañó a mi papá y a nosotros. Te perdono si no supiste poner un alto a toda esta situación tóxica, destructiva, abusiva, violenta. Te perdono porque a lo mejor quisiste aguantar porque eso era lo que te enseñaron, pero no te enseñaron a hacerlo de manera sana. Y esto te amargó, esto te enfermó y esto te llevó a dañarnos, a gritarnos, a golpearnos. O te llevó a los vicios o a abandonarnos. Mamá, yo te perdono. Entiendo todo el daño que viviste. Entiendo que tu voluntad estaba dañada, estaba sometida a situaciones de humillación, de desprecio. Yo te perdono, mamá. Si no supiste funcionar con papá, si no supiste funcionar como mamá, si no pudiste funcionar como hija, como hermana, porque viviste una situación desorganizada, sin estructura, sin función sana.
Te perdono, mamá, en el nombre de Jesús. Y perdono también a cada uno de mis hermanos que también fueron dañados por mis padres, pero que también ellos se aferraron en su voluntad, a lo mejor a los vicios, a la violencia, dañándome, lastimándome en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Yo les perdono a cada uno de ustedes, porque tal vez perpetuaron el daño en mi mente, en mi confianza, en mi amor propio, en mi valorarme de acuerdo a Dios. A mi familia de base, papá, mamá, hermanos, les perdono, porque no me enseñaron cómo vivir, cómo funcionar. No me enseñaron a sanar, no me enseñaron a estar unida mi voluntad a la voluntad de Dios, sino que me transmitieron sus problemas, sus enfermedades, que a su vez ustedes recibieron. No los juzgo, yo les perdono en el nombre de Jesús. A cada uno de los familiares que dañaron a mis padres, a mis hermanos y a mí, a mis abuelos, tíos y primos, con todas esas traumas y heridas, con todas esas disfunciones, desenfrenos que transmitieron y enseñaron y dañaron a mis padres, a mis hermanos y a mí, yo les perdono en el nombre de Jesús. Ahora puedo verlos con caridad, con lástima, porque a su vez ustedes también fueron dañados y esto viene transmitiéndose, el pecado y el daño que se hace. Ya no quiero seguir atado por ningún sentimiento negativo, ni mucho menos por ningún trauma a ustedes de esta forma. Prefiero estar unido a ustedes en el perdón, en el amor y en la misericordia de Dios. Les perdono en el nombre de Jesús. También, Señor, yo perdono a esas personas que en mi caminar desde mi infancia hasta la vida actual caminaron un tiempo conmigo o que siguen caminando, amigos, compañeros de escuela, del trabajo, vecinos, miembros de mi parroquia, de mi comunidad, que también, incluyendo sacerdotes, consagrados, consagradas, que han estado dañados, que han estado afectados por el pecado, que no han sabido funcionar y que me han enseñado, transmitido muchas cosas que ahora estoy batallando, me están dañando, porque sus palabras, sus acciones, sus enseñanzas han entrado en mi corazón y ahora soy una persona que no me gusta. No me gustan muchas cosas, pero en mi ignorancia y en mi incapacidad yo permití que entraran en mí y que mi humana voluntad se aferrara a esos vicios, a esas emociones descontroladas, a esas pasiones desenfrenadas, a ese apego a las cosas, al dinero, o a esos pecados capitales que han tomado el control de mí, que de alguna manera, aunque yo ya traía mi propia carga, fue incrementado con todo lo que ustedes hicieron, con todo lo que ustedes dijeron. Yo les perdono en el nombre de Jesús, porque no quiero que mi humana voluntad siga apegada a ningún recuerdo, emoción o acción que no sea de Dios. Yo no tengo el poder, por eso lo hago en el nombre de Jesús.
quiero estar libre y sano. Y también perdono, Señor, a todas esas personas con las que tuve una experiencia amorosa, sentimental, de pareja, incluyendo aquellos que llegaron a abusar de mí, que jugaron conmigo, que me engañaron, que me usaron, que me humillaron. Aquellas personas que no me enseñaron el respeto a mi cuerpo, el respeto y la hermosura de una relación íntima llena de amor, de compromiso, abierta a la vida y abierta a una intimidad para toda la vida. Todos esos momentos donde tuve contacto de manera directa o indirecta con la pornografía, con la masturbación, con todas estas imágenes que a lo mejor nos permitimos como pareja o que me transmitieron otros y que afectó mi relación, o que mis parejas me enseñaron, me motivaron, me arrastraron a una vida sin compromiso, a una relación solamente física, emocional, pero nunca espiritual. Yo les perdono en el nombre de Jesús, y en especial a mi pareja actual. Te perdono, porque no has sido esa persona que funcione correctamente, porque tu apego de tu humana voluntad no ha sido a la divina voluntad, y tú has contribuido a mi enfermedad, has contribuido a mi daño, has contribuido a que mis emociones se aferren a mi voluntad y yo sea reactivo, reactiva, violento, violenta, que me haya dejado atrapar en los chismes, en los vicios, en la infidelidad. Yo te perdono en el nombre de Jesús, porque no me enseñaste a ser tu pareja de acuerdo al plan de Dios, porque no me llevaste, como habíamos prometido, a vivir bajo la autoridad y la guía de Dios. Te perdono por tus errores, por tus faltas y pecados, y por todo el dolor y sufrimiento que trajiste a mi vida. Te perdono por el daño a mi familia de origen, si no supiste aceptar, amar y servir a mis padres, a mis hermanos. Yo te perdono en el nombre de Jesús por el daño a nuestros hijos, a nuestros nietos, por tus vicios, violencia, mentira, abandono, machismo, feminismo. Te perdono en el nombre de Jesús. A cada uno de mis hijos, si ya están casados o juntados, a sus parejas, a mis nietos o bisnietos, yo les perdono en el nombre de Jesús por todo lo que han contribuido a mi enfermedad. Yo entiendo que ustedes traen sus propias enfermedades, sus propios traumas, sus propias heridas, su propia disfunción emocional, social, familiar, espiritual, también la de mi pareja, que fueron dañados por sus padres. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Quiero empezar una vida nueva, quiero liberarme de todo esto que me viene enfermando tanto tiempo. Y yo pido perdón a todos ellos a los que yo he perdonado y a los que no mencioné, pero que de alguna manera
yo contribuí, yo enseñé, yo atrapé su voluntad en cosas malas, con mis palabras, con mis acciones. Les pido perdón en el nombre de Jesús. Pido perdón a mis padres, a mis hermanos, a mis parientes, a mis amigos y enemigos, parejas sentimentales, pareja actual, familia actual, hijos, familia política. Les pido perdón porque nunca me dejé sanar por Dios, porque mis decisiones y el daño que les he ocasionado es algo que yo permití, algo que yo guardé, algo que yo traigo cargando en mi corazón, y mi humana voluntad está aferrada a ellos, y por eso actúo de tal manera que los he dañado, que les he fallado, que los he traicionado. Les pido perdón en el nombre de Jesús. Señor Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes el poder para liberarme, sanarme y transformarme. Señor Jesús, quiero y pido humildemente la libertad de mi humana voluntad para que se someta libre y voluntariamente a tu divina voluntad y pueda yo luchar para no contaminarme más y no permitir que mi pasado siga tomando control de mi presente y de mi futuro. Y si hubiera alguna manifestación sobrenatural demoníaca, de manera directa o indirecta, que se haya hecho en mi contra, o que yo haya participado por ignorante, por curiosidad o con pleno conocimiento, pido perdón y me arrepiento. Y pido que por los méritos de mi Señor Jesús en la Santa Cruz, por los méritos de su sangre preciosa, de sus llagas benditas, de todo ese sufrimiento, por el poder de su resurrección, de vivir en la divina voluntad, de enseñarnos a vivir en la divina voluntad, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo y la intercesión amorosa maternal de mi Madre Santísima. Pido la liberación de mi alma, de toda atadura, de todo ataque, opresión, obsesión, de toda perturbación, infestación o posesión, por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, todo acto opuesto a Dios que se haya hecho en el presente, en el pasado o que se pueda hacer para el futuro, sea reprendido, atado y amordazado. El mismo demonio, sus demonios, espíritus inmundos, personas que practican todo esto, sean reprendidos, atados y amordazados y no vuelvan a tener ninguna autoridad, ninguna influencia o daño en mi persona, en mi familia, en mi casa, pertenencias o trabajo. Yo estoy bajo el poder, la autoridad y el amor infinito de mi Padre, por medio del sacrificio de su Hijo y por la fuerza del Espíritu Santo. Y humildemente te presento ahora la enfermedad de mi cuerpo, esta enfermedad que tal vez provocada por mí mismo o por diferentes circunstancias. Te presento, Señor, estas enfermedades o enfermedades, incluso humildemente también te presento la enfermedad de mis seres queridos, de todos aquellos que te presento ahora y que están enfermos. Ya sea que sea la sanación física, pero sobre todo y principalmente la sanación de su alma. Y si es tu divina voluntad, que se dé en nosotros
en mí y en ellos esta sanación física. Te lo pido todo por tu santo sacrificio en la misa que estamos participando. Y en tu nombre yo pido, deseo estar sano, estar libre, estar renovado y transformado por tu gracia infinita y tu amor y tu misericordia. Amén. Pongan sus manos en su corazón y agachen su cabecita. Padre del cielo, yo te presento a este pueblo que tú me has encomendado. Ahora entendemos muchas cosas y te pedimos y te pido humildemente para que este pueblo aquí presente y de todos aquellos que siguen esta transmisión y de todos aquellos que después, ya sea que vean la misa diferida o esta predicación, sean también liberados, sanados, renovados y transformados por tu amor, por el poder de tu palabra. Y yo les bendigo y les cubro con tu sangre preciosa. Los declaro libres y sanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.